cuento, hermano. Creo que los de la vieja escuela me van a secundar en esto. En la escuela había una materia que se llamaba estudios sociales, ¿va? Allí o en idioma nacional era que estaban las biografías y todo lo demás. No recuerdo, ¿va? ¿En qué idioma era? ¿Va? Pero ¿por qué traigo esto, hermano? Bueno, ya no están estas materias, pues hoy están más sofisticados, están más otra cosa. Pero vamos a ver, ¿cuántos se acuerdan de las biografías que leíamos los, ¿cómo se llaman? Los próceres y todo lo demás, ¿va? Pero ¿por qué traigo esto? Porque fueron personas que dejaron un legado, fueron personas importantes. Así como usted es importante, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y espero que dejemos un buen legado, pues, en esta tierra. Pero ahora, hermano, vamos a ver la biografía, si lo vemos desde ese punto, de este personaje que, como lo narra la Biblia, en medio del caos, en medio del problema, en medio de la dificultad, de que el mundo estaba convulsionado, halló gracia delante de Dios. Pero ¿qué pasaba? Si lo vamos al contexto, hermano, estamos en el versículo 6, en el capítulo 6, 5, de Génesis. Si usted se va a los inicios de la Biblia, el capítulo 1 narra cuando Dios creó los cielos y la tierra. Entre el versículo 1 y versículo 2, no se sabe cuántos millones de años hay por las catástrofes y todo lo demás. Pero ahí es donde Dios comienza la creación. Y el hombre fue la corona de la creación, allá en Génesis 1:27, va. Y del capítulo 2 ya narra cuando lo puso a señorear sobre las plantas y todo lo demás. Ya el capítulo 3 narra acerca de lo que es el pecado del hombre, cuando el pecado entró a la tierra por medio de la primera pareja. Y así, hermanos, lo vamos viendo acerca de todo lo que pasó. Caín y Abel, cuando fue el primer asesinato, cuando Dios maldijo la tierra, cuando Dios maldijo al hombre, que le dijo que tenía que trabajar y todo lo demás. Y bien hecha esa canción, el negrito del batey, decía aquella canción, que el trabajo es lo de Dios como castigo. Y así, hermano, narra la palabra, hasta llegar al capítulo 5, donde dice los descendientes de Adán. Y este libro, hermano, comienza que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de él lo hizo. Y comienza, hermano, a dar una lista, si usted se fija, que comienzan un montón de nombres allí bíblicos, que usted le puede poner a sus hijos. Y muchas veces pasamos por alto eso, porque como que no nos interesa, decir, pero de leer hay un montón de nombres que no se pueden ni leer. Pero ¿sabe por qué o por qué le digo esto, hermano? Porque todos esos son importantes en la Biblia, si Dios no los hubiera dejado. Pero ese es el problema, que muchas veces no nos gusta, muchas veces investigar o leer. Y más introducción, hermano. Vamos a ver, la vida de Noé, lo vamos a centrar en esto, es un relato de fe, obediencia y gracia para con Dios. Porque si ya del capítulo 6 en adelante ya comienza a narrar la maldad de los hombres, cómo estaba el mundo en ese momento y cómo también allá nuestro Señor Jesucristo lo narra en el Nuevo Testamento, que dice que como en los días de Noé, que se estaban casando, se dando el casamiento, haciendo orgías, relajos y todo lo demás, que así como en ese tiempo, cuando se les predicó la palabra, así también cuando se esté pasando lo mismo, va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y no estamos lejos, hermano. Porque si usted se va hoy, el mundo está convulsionado. El mundo está rebelde. Cada quien quiere poner ahí sus leyes, cada quien quiere imponer sus propios criterios y muchas veces nos olvidamos de Dios. Así que, y en medio de todo ese problema, hermano, hubo esta persona. Porque si usted lee toda y ya lo vamos a ver. Entonces, es la vida de Noé, es un relato de fe. Primeramente, tener la fe, obediencia a Dios y la gracia que él obtuvo para con él. Y vamos a ver, hermano, no se sabe nada de la niñez y de la juventud de Noé. Si usted lo ve allí, no narra nada de eso. Igual que con Jesús, si usted solo lo ve cuando dice que cuando tenía 12 años, cuando lo presentaron, cuando fue al templo y cuando se perdió y todo lo demás, pero de allí no narra nada más acerca de lo que fue la juventud. Pero no se sabe nada de eso, de la niñez o la juventud de Noé. Solo
o lo vimos en el versículo 28 y 29, que dice que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y allí narra y dice, lo llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ya sabían, ya lo conocían. Habla acerca del nacimiento de Noé. Luego, hermano, da un salto la historia hasta que Noé tenía 500 años. No se sabe nada hasta los años 499, sino que hasta que tenía 500 años. Como les decía, hermano, si leemos el capítulo 5, comienza con la narración que dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Y ahí comienza a narrar, hermano, todo hasta el capítulo 32. Este libro, hermano, o supongamos que no hayan habido rupturas generacionales desde que comienza el capítulo 5, Noé representa la 10ª generación desde Adán. ¿Cuántos han investigado el árbol genealógico de alguna vez? Y siempre nosotros, la mayoría tenemos raíces españolas porque de allá vinieron, los conquistaron, se metieron con las mujeres de acá y apellidos y todo lo demás. Y si usted se va a eso, hermano, que su tatarabuelo fue tal cosa. Entonces, si lo vamos a eso, Noé representa la 10ª generación desde Adán. Desde su nacimiento, hermano, vemos que Noé iba a ser especial para Dios, ya que es el único miembro de esta genealogía que se explica su nombre. Cuando dice allí que, y el nombre, hermano, el nombre de Noé en hebreo suena o la traducción es descanso o alivio. Por eso dice ahí que dice, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Entonces, Noé en hebreo suena como descanso o alivio. En una sociedad sumida en la corrupción, en los relajos, Noé caminó con Dios y le obedeció. Y si usted se fija, hermano, bueno, estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, alrededor del mundo se están viendo cosas que si estamos hablando del siglo pasado, por la década de los 70, 80, no se veían. Personas exigiendo sus derechos, y queriendo imponer cosas, gobiernos. Y el mundo así está. Y esto, hermano, no va a parar. Esto no va a parar. Estaba viendo por ahí un testimonio de un pastor allá en Estados Unidos que de una vez dice que llegó una pareja de varones y le dijo, mire, cásense, queremos que nos casen. No, pero yo no puedo. Ah, no, pero es que usted tiene la obligación moral y todo lo demás. No, pero no lo puedo hacer. Pero le vamos a meter una demanda. Está bueno, ¿eh? Entonces, hermano, el mundo así está. Hay guerras. Si usted se fija, ¿cuántos sintieron el temblor hace como 3 días, como a las 2:25 de la mañana? ¿Cuántos lo sintieron? Yo lo sentí porque el teléfono me vibró y lo vi así, algo dormido, y dice que se había sentido el temblor de 5.2 que había pasado a las 2:26. Estaba más dormido. Entonces el mundo así está, hermano, está convulsionado. Hay un montón de problemas, de situaciones, guerra, rumores de guerra y un montón de cosas. Vamos a entrar en materia. Ya vimos más o menos, hermanos, así a grosso modo, las características y las cosas que vivió Noé. Pero vamos a entrar en materia. En medio del desorden, en medio del problema, de las dificultades, Noé halló gracia ante Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Cuántos creemos que nosotros hallamos gracia delante de Dios? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Por qué se lo digo? Porque a lo largo de nuestra vida, Dios nos ha protegido, nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sacado adelante. Amén. Y eso no es porque nosotros lo merezcamos. No es porque nosotros seamos superhéroes, seamos superhombres, superman, sino porque es por la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas de nuestra generación ya no están? Y no porque hayan sido malos o por otras situaciones, sino que por diferentes razones. Yo se los digo, hermano, y se los repito, allá en el año 1989, el accidente que tuve, pasé muerto
quizá como 8 o 10 horas. Pero en ese tiempo yo no conocía de Dios. Pero lo primero que me vino a la mente, cuando una gran lámpara como esa estaba cabal en la frente, yo dije, bueno, qué suerte tengo porque no me pasó nada. Pero no, hermanos, ya cuando nos vamos y analizamos las cosas, es la misericordia de Dios. Porque ¿sabe para dónde me iba directo? Yo si hubiera muerto en ese momento, para el infierno. Porque no conocía de Dios. Yo no quería saber nada del evangelio. Yo del grupo que andaba era el payaso de ellos. Era el más loco. Y nunca pensé, hermano, estar frente a una congregación. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido? ¿Cuántas veces Dios ha hecho grandes cosas por nosotros? Entonces, lo que les quiero decir es esto, hermano, que nosotros, a pesar de todo, hemos hallado gracia delante de Dios. Y alégrese por ello. Váyase allá a Génesis capítulo 6, del versículo 5 al 8. Y aquí tiene como título la maldad de los hombres, dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué está pasando hoy día? Que la gran mayoría de sociedades, de personas, a lo malo le dice bueno, y a lo bueno le dice que es malo. Hay muchos lugares, hay muchos países donde el evangelio no se puede predicar. Y si usted se fija, hermano, la gran mayoría de personas hacen mofas del cristiano, se mofan de Jesús. Pero haga usted una broma acerca de, ¿cómo se llama?, de Mahoma, lo matan. Pero ¿por qué muchas veces a nosotros nos hacen todo eso? Pero en medio de todos esos problemas, hermano, dice que y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. ¿Y cómo estamos ahora? La maldad está galopante. Y que dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Dice el versículo 6. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No es que Dios cambie, hermano, porque allí no vayaron qué traducción poner, sino que cambió de parecer, cambió de, bueno, dijo, yo hice al hombre pero me falló. Dice el 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice el versículo 8, hermano, y esto es lo que quiero que ponga su nombre ahí. Dice, pero Noé, ¿qué es lo que halló, hermano? Gracia ante los ojos de Dios. En medio de esa sociedad corrupta, en medio de todos los problemas, hubo Noé, hubo esa familia que halló gracia ante Dios. En medio de su familia, quizás son religiosos, quizás no son nada, pero usted, hermano, halló gracia delante de Dios. Y por eso está acá. Porque nosotros antes éramos religiosos, que no sabíamos ni lo que hacíamos. Pero Noé halló gracia delante de Dios. La humanidad, hermano, se había corrompido como está hoy día. La tierra estaba llena de violencia, de que si usted se fija hoy, la gran mayoría de personas por alcanzar un objetivo, no le importa pasar sobre quien sea. No hay amistades, le ponen el mal con el jefe para obtener su puesto, y eso, hermano, así pasa. La tierra estaba llena de violencia y Dios, hermano, decidió juzgar el pecado, decidió juzgar todo eso y terminarlo. ¿Cuál es la lección que nos deja, hermano, esto? Uno, nosotros, dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros, ¿qué somos nosotros? Que nosotros estamos en la tierra, pero no somos de aquí, amén. ¿Sí? Que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. No está ya a obtener ¿cómo se llama? La famosa green card, como dicen. Otra ciudadanía, porque nuestra ciudadanía, hermano, está en los cielos. Usted y yo aquí estamos
para cumplir el propósito que Dios ha traído a esta tierra. ¿Cuál es ese propósito? Predicar. Ser buen ejemplo para los demás. ¿Cuál es la lección? Noé, hermano, a pesar de que vivía en todos esos problemas, en medio de todo ese caos y de toda esa corrupción, no permitió que la maldad de su entorno contaminara su corazón. Porque si nos vamos más adelante en la Biblia, ¿qué pasó con Lot? Vivía en Sodoma y en Gomorra. Y él conocía lo que estaba pasando, los pecados y la corrupción y todo lo que había. Y hasta ofreció a sus hijas. Pero Noé, hermano, a pesar de todo eso que vivió en ese entorno, no permitió que su corazón se contaminara con lo que había afuera. Creo que todos los que estamos en este lugar, de una u otra manera, como les dijera, nos reunimos con diferentes personalidades. Y en los trabajos, en la oficina, donde sea, sus amigos, en la escuela, siempre hay personas mal habladas, amén. Siempre hay personas que lo quieren inducir a los vicios, amén. Pero no lo permita, hermano. No permita que esa corrupción llegue a su corazón. Sea usted el ejemplo, así como lo fue Noé. ¿Qué es lo que pasó? Noé se mantuvo firme en sus creencias y valores que agradan a Dios. Pero ¿cuál es el problema que muchas veces pasa hoy día? Que en la iglesia somos cristianos, pero en la calle muchos somos mundanos. Que nos dejamos contaminar por lo que hay en el mundo, por lo que ofrece la calle, por lo que ofrece las redes sociales. Queremos ser famosos, hacemos payasada y media para que nos den like. Y nos olvidamos de que a quien debemos agradar es a Dios. Y Noé, hermano, no nos dejó contaminar. Número 2, Noé era un buen padre. Váyase allá, vaya siempre a capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice, estas son las generaciones de Noé. Y aquí lo describe, hermano. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, dice el 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Qué es lo que le quiere decir con esto? Tuvo descendencia, tuvo familia, pero él le enseñó los valores que él conocía y el temor a Dios. No lo dejó a sus anchas, como decía nuestro pastor, que antes las personas se iban para la iglesia y dejaban a los jóvenes cuidando la casa. Uno les daban fuego ahí porque candelas habían. Pero él fue un padre, porque fue ejemplo para sus hijos, fue ejemplo para su familia. Así, hermano, como no permitió que su entorno lo contaminara a él, también lo hizo con sus hijos. No permitió que lo malo del mundo contaminara a sus hijos. Igual que como lo hizo, los hijos de Job dice que hacían fiestas y no sé qué relajo habían allí, pero él siempre ofrecía sacrificios a Dios. Pero Noé no. Él, aparte de ser un buen ejemplo, de ser un buen padre, de ser un buen guía, también fue un buen maestro. Y los guió siempre en los caminos de Dios, porque cuando vino el diluvio, no solamente se salvó Noé. ¿Cuántos se salvaron, hermano? Fueron 8 personas. Él y su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. ¿Pero por qué? Porque él fue un ejemplo. Y quizá allí ya conocía el Proverbio 22:6, que es lo que dice. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los instruyó, les dio la enseñanza, les dio el ejemplo a seguir. Aunque después Noé se emborrachó. Pero esa es otra cosa, hermano. Número 3. Noé oyó y obedeció a Dios. ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios alguna vez? Pero muchas veces nosotros queremos una voz audible, ¿va? Queremos que llegue allá y nos hable por el oído. Mira, vos sos un gran pecador, arrepentir. No, hermano, si Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de una alabanza, por medio de un testimonio, por muchas formas nos habla Dios. Anoche estaba viendo un tipo de testimonio de una persona importante. Es una mujer, no me acuerdo el nombre.
Pero ella llorando estaba diciendo que Dios le había hablado. Porque una vez dice que dijo, Señor, yo quiero oír tu voz. Y le vinieron esos pensamientos y dice que el Espíritu Santo le dijo, compra algo para ayudar a los demás. No sé en qué país, no recuerdo, pero estaba haciendo frío y ella dice que compró unos guantes que dan calor. Y se fue a caminar y de repente vio a una señora que estaba ahí con frío y pues lo vio normal, pero después dice que o llegó a su mente algo que le dijo, ayuda a esa persona. Y llegó donde la señora y le preguntó que si tenía frío, le dijo que sí, que se estaba congelando. Y le dio lo que lo que había comprado. Y dice, qué bonito es, pero lo dijo llorando, es servirle a Dios. Porque Dios me dijo que tenía que ayudar a esta persona. Pero muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de ayudarle a alguien, tenemos la oportunidad de predicarle a alguien, pero no lo hacemos. Dios, hermano, nos habla de muchas formas. ¿Cuándo dicen amén a eso? Dios nos habla. El problema es que muchas veces no queremos oír esa voz. No queremos escuchar esas cosas que Dios nos está diciendo. Entonces Noé, hermano, oyó la palabra de Dios y lo obedeció. Génesis capítulo 6, versículo del 13 en adelante. Vamos a leer el 13 al 22. Dice, el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la cafarás con brea por dentro y por fuera. Y ahí, hermano, comienza a darle Dios las indicaciones, qué es lo que tenía que hacer. Y ahí le dice que todo animal que tiene que entrar, de toda ave, de todo animal terrestre y todo lo demás lo tiene que hacer. Pero ¿a qué es lo que voy con esto? Primeramente fue una obra de fe. Porque en ese tiempo, y no lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia, en ese tiempo nunca había llovido sobre la tierra. No había llovido. Nadie sabía qué era una lluvia, qué era agua, qué eran truenos, qué eran relámpagos, qué era todo eso. Pero Dios le dio las especificaciones y le dijo, mira, hace el arca de esta y esta medida y le vas a hacer todo esto porque voy a mandar un diluvio sobre las aguas. Entonces lo que primeramente, hermano, a pesar de que Noé nunca había visto la lluvia, obedeció. ¿Cuántas veces Dios nos dice a nosotros, mira, hace esto? Pero nosotros cuestionamos, pero si yo no puedo, yo no lo entiendo, a mí no. Pero hagámoslo, hermano, si Dios nos manda, hay que hacerlo porque Él nos va a acompañar. Primera obra, la fe, que hizo el arca. Dios le ordenó construir un arca. Fue una estructura gigante, hermano, de aproximadamente 137 metros de largo, le dan las especificaciones. Pero ¿cuál es el problema? Nunca había llovido sobre la tierra. Váyase allá a Génesis capítulo 2, versículo 6. No pierda ahí. Váyase a Génesis capítulo 2, versículo 6. Dice, desde el 4 leamos. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios lo hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún, ¿cómo es lo que dice, hermano? No había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, dice el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Nunca había llovido. Y si lo vemos, hermano, creo que si nosotros Dios nos hubiera dicho eso, hubiéramos dicho, es absurdo, pues, y si nunca yo no conozco qué es eso, este lugar es desierto, ¿cómo va a...? Pero Noé obedeció. Entonces, Noé, hermano, obedeció a Dios sin cuestionar sus órdenes. Vaya al versículo 22 del capítulo 6. Dice,
Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia. Fe. Que a pesar de que nunca había visto caer agua, lo hizo. Y eso, hermano, fue algo grande para Dios, porque muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Va? Señor, ¿y por qué? ¿Y para qué? Si eso no va a funcionar según nuestra lógica. Pero muchas veces, hermano, Dios hace cosas ilógicas en nuestra vida para que nos vaya bien. Número 4. Por su fe y obediencia, Noé y su familia, Dios los salvó de morir por el diluvio, por morir ahogados. Váyase allá a Génesis capítulo 7, versículo del 1 en adelante. Hoy no hemos usado mucho, hermanos, la Biblia, pero quiero que nos enfoquemos en esto. Ya ahí tiene como título el diluvio. Dice el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esa generación. Que se burlaban de Noé porque le decían: mira, vos estás loco, si nunca ha caído agua de arriba para abajo, nunca ha sido a esto. Pero dice la palabra que Noé tenía 500 años cuando comenzó el arca. Y Dios, hermano, es tan bueno con nosotros que nos da tiempo para que nos arrepintamos y le buscamos. Por 100 años estuvo construyendo el arca Noé. Por 100 años les estuvo predicando la palabra, diciéndole que buscaran a Dios, que iba a pasar todo lo que iba a pasar. Pues no le creyeron. Entonces dice el versículo 2: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja es macho y hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El 4. Porque pasados aún 7 días, dice, yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé, hermano, ¿de cuántos años? 600 años, dice, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Dice el versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y más adelante dice que Dios cerró la puerta. A causa, ¿por qué? Por la obediencia de Noé, salvó la generación. Aunque Dios podía haberla quitado y hacer nueva generación, pues, Dios lo podía hacer. A la edad de 600 años, hermano, Noé y su familia entraron al arca. Dios mismo cerró la puerta, dando inicio al diluvio que purificó la tierra, y solo 8 personas se salvaron. Y ese es Dios. Pero ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Fidelidad, fe, que no cuestionemos lo que Él dice o lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque muchos decimos: ay, ¿por qué me tocó esta familia pobre? ¿Por qué esto, que aquí, que allá? Porque hay muchos hijos, hermano, bueno, casi no se mira, que se avergüenzan de sus padres. Hay muchas personas que se avergüenzan de sus padres. Pero no tiene que ser así, pues, y muchos, porque si decidiéramos dónde vivir, yo hubiera querido nacer allá donde los carros, los Ferrari, Lamborghini y todo lo demás están tirados en la calle, que ya no los quieren, donde hay oro y todo lo demás, allá hubiera querido nacer. Pero Dios, hermano, nos da a nosotros lo que merecemos, pues, primeramente. Y todo está dentro de su voluntad. Hermanos, hemos visto cómo la fe y obediencia agradan a Dios. Por muchos queremos ser obedientes y no está malo. Queremos ser obedientes a un patrono, queremos ser obedientes a otras personas. Y muchas veces desobedecemos a Dios. Pero Dios es lo que le pide. Cuando usted y yo, hermanos, somos obedientes y tenemos fe, oímos la voz de Dios, entonces
hallamos gracia delante de Él. Entonces, vivamos, hermano, tratando de obedecer y agradar a Dios. Porque los trabajos, los negocios, las empresas, todo eso pasa. Dios queda. Y el único que nos va a dar la mano, nos va a extender la mano cuando estemos tirados en el suelo, cuando nuestros amigos, nuestras amistades, muchas veces la familia nos dé la espalda. Dios va a estar con nosotros si le somos fieles, si le somos obedientes. El mundo, hermano, en este momento está convulsionado. Y todo apunta a que la venida de Cristo por su iglesia está cada vez más cerca. Amén. ¿Cuántos nos queremos ir ya? Hay que orar, hay que predicar la palabra, porque dice la palabra que hasta que el cuerpo de Cristo esté completo, Él va a venir por su iglesia. Prediquemos. Mateo 24, 37. No sé si me lo... Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, tratemos de serle fieles a Dios. Tratemos de cumplir lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Porque así como Noé, como Job, como muchos personajes bíblicos, fueron fieles, obedecieron, obtuvieron su premio al final de su vida y están dentro o delante de la presencia de Dios. Y como les decía, hermano, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que está en los cielos. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre, damos las gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por la vida de Noé. Gracias, Señor, porque como Noé y su familia, nosotros, Señor, a pesar de todo, hemos hallado gracia delante de sus ojos. Por eso el Señor nos ha quitado de este mundo. Por eso, Señor, ha tenido misericordia. Por eso, Señor, nos da el alimento. Por eso, Señor, nos da la salud, nos da la vida, nos da el aire. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque usted ha sido fiel a su palabra. Porque dice su palabra que no nos va a dejar, ni nos va a abandonar. Gracias, Señor. Gracias por su fidelidad. Y así como fue Noé hace más de 3000 años, Señor, queremos ser nosotros. Queremos obedecerle, queremos tener esa fe, bendito Dios, esa fe inquebrantable. Ayúdanos, Señor, a no desmayar. Ayúdanos, Señor, a esperar firmemente su venida, Señor. Y si acá hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Entréguele su vida. Reconcíliese con Dios. Ya no luche usted solo o usted sola, porque va al fracaso. Con Cristo, con Dios a su lado, va a salir más que vencedor. Si no lo va, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Ayúdanos, Señor, a ser diferente. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo. Ayúdanos, Señor, a arrastrar a muchas personas al Evangelio, a sus pies, Padre bendito. Llévenos con bien hasta nuestros hogares, protégenos del camino, de todo accidente, de todo robo, todo asalto, todas cosas malas. El día viernes, Señor, denos la oportunidad, si está dentro de su voluntad, Señor, estar en su casa para alabar y bendecir su nombre. Protéjanos y ayúdenos, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.